Dios les bendiga, hermanos. Pues gracias al Señor, ¿verdad?, que nos ha permitido estar un día más aquí. Y pues qué hermoso es, hermanos, poder cantar alabanzas al Señor, cantar sus atributos, adorarle con estas alabanzas, ¿verdad?, que nos permite el Señor, pues en su misericordia, presentar delante de Él. Pues bien, hermanos, sean todos bienvenidos a esta reunión de varones. Como saben, pues se lleva cada 15 días. Estamos llevando, el Señor tuvo a bien pues tener un ministerio de varones aquí en la iglesia, así que pues sean todos bienvenidos, los que se van conectando ahí o los que después van a mirar este video. Pues bien, hermanos, déjenme comenzar diciéndole, fíjese que hace aproximadamente en el año del 2002, hermanos, no sé si algunos se acuerden, hubo una noticia de un señor que tenía un negocio. El señor era, ¿cómo se dice? Pues era un pastelero. Y fueron ahí unas personas a decirle que si les podía hacer un pastel. Y el pastel tenía que ver con temática, ¿cómo le decían? Bueno, era con temática homosexual. Entonces el señor de la tienda era pues el dueño, y él amablemente les dijo que él les podía hacer cualquier pastel, cualquier cosa que ellos quisieran, pero este pastel que ellos le estaban pidiendo, el dueño de la tienda les dijo que no. Y él pues les dijo que él pues por cuestiones de su fe, por causa de su fe, él no podía hacer un pastel así, pero que le vendía cualquier otra cosa que ellos quisieran, pero que esto no lo podía hacer. Entonces estas personas se ofendieron y hubo una demanda. Creo que fue en Arizona, bueno, igual donde haya sido, pero demandaron al dueño por no haber querido acceder a hacer este pastel. Eso fue en el 2002, hermanos. Durante 6 años el señor estuvo peleando pues en la corte, él estuvo defendiendo su caso, hubo investigaciones especiales, hubo personas que fueron a esta pastelería para ver cómo era el señor, cómo atendía, a ver la gente cómo iba a hablar con él. Pues el señor tuvo mucho apoyo, pero el señor también tuvo mucha gente que estuvo en su contra, hubo personas que lo atacaron, hubo, pues usted sabe, hubo opiniones pues ahí divididas. Entonces, durante todo este transcurso, pues las personas estaban demandándolo por una suma pues bastante fuerte que tenía que pagar él. Pues total, hermanos, que en el año del 2018, la corte falló a favor del señor, del pastelero, le dio la razón a él, y pues él lo que peleaba era que él tenía también la libertad de ejercer su fe y de vender en su negocio pues conforme a sus creencias, conforme a lo que él creía. Este hombre se mantuvo firme, este hombre tuvo mucha presión, tuvo mucha, como les digo, tuvo presión de las personas, tuvo presión de parte de los medios, tuvo mucha presión, hermanos. Él pudo haber en su humanidad tal vez dicho, bueno, pues voy a hacer un pastel, al cabo que qué tiene de malo, se los doy pues allá a ellos. Pero él fue un hombre, fue un siervo que se portó fiel a su Señor, antes que a la presión de la sociedad, antes que a la presión de ciertas comunidades y aún ante la presión de posibles demandas. Entonces en el 2018, hermanos, este hombre pues ganó la demanda, le dieron la razón a él. Y fíjense, hermanos, cómo estamos pues por la gracia de Dios llevando la serie el varón como sacerdote de hogar. Hoy, hermanos, vamos a mirar el tema número 12, que es Viviendo como siervos de Dios, parte 3. Y esto es, hermanos, basándonos una vez más en Primera de Pedro 2, 18 en adelante. Bueno, es del 18 al 21. La semana pasada estuvimos mirando unos versículos más atrás. Hoy vamos a ver Primera de Pedro 2, 18. Voy a leer algunas otras versiones, hermanos, nomás al principio, pues sí, voy a leer lo que es Reina Valera. Dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación.
Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos. Señor, venimos una vez más delante de ti, Padre, agradecidos en esta tarde, Señor, porque pues has tenido a bien, Señor, has tenido misericordia de nosotros y nos has permitido reunirnos una vez más, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. A eso hemos venido, a eso se han conectado mis hermanos, mi Dios, a escuchar la palabra que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Mi Dios, yo te pido que en esta tarde, Señor, pues tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros, de mí, de mis hermanos que están aquí, de los hermanos que están conectados a través de internet. Señor, yo te pido que tu palabra, Señor, obre en cada uno conforme a tu propósito en nosotros, Señor. Para algunos tal vez va a ser exhortación, para algunos va a ser consuelo, para algunos va a ser, no sé, Señor, tú sabes cómo vas a usar tu palabra, Señor. Yo simplemente me pongo en tus manos, Señor, para que me des, pues, para poder explicar tu palabra, Señor, conforme a lo que tú dejaste ahí en esta palabra, Señor, en la Biblia, y no hablar una invención humana, no hablar una ocurrencia, un pensamiento humano mío, no, Señor, sino hablar solamente tu palabra, mi Dios, y pues que mis hermanos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, pues ellos puedan entender la palabra de hoy, el mensaje de hoy, mi Dios. Sea tu nombre glorificado en esta tarde, Señor, a través de tu palabra, a través de tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos amén. Pues bien, hermanos, fíjense cómo leíamos en la parte 1 o en la parte 2 también, cómo el apóstol Pedro, hermanos, en el versículo 9 de este mismo capítulo, le estaba diciendo a la iglesia, pues que ahora ellos eran linaje escogido. Esto nada más es como para retomar en donde nos estábamos quedando. Eran real sacerdocio, ellos eran nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero esto era con un propósito, hermanos, que ellos anunciaran las virtudes de aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero el apóstol Pedro, hermanos, también dejó en claro algunos puntos que ellos tenían que considerar. Por ejemplo, hermanos, ellos ahora que estaban en Cristo, ellos ahora tenían una nueva identidad y tenía que haber un cambio en sus vidas. Esto es un recordatorio de lo que estuvimos viendo. Y ahora ellos, hermanos, pues debían vivir como extranjeros y como peregrinos, absteniéndose de los deseos carnales, que fue parte de lo que vimos la vez pasada, absteniéndose de los deseos carnales, pecaminosos, hermanos, pero también ellos tenían que tener una buena conducta delante de los incrédulos. Y esto a su vez también, hermanos, pues los incrédulos también eran los gobernantes. También ellos tenían que someterse a un gobierno que era pues opresor, corrupto, castigador. Y ellos no debían de participar pues en todas las cosas paganas que este gobierno hacía o que las personas ahí en estos pueblos hacían. Ellos debían seguir siendo obedientes, hermanos, en todo lo que era para bien. Y aún en lo que tal vez en aquellos no estaban de acuerdo, no me refiero a pecados, sino por ejemplo a los impuestos. ¿A cuánto nos gusta impuestos? Pues a nadie, ¿verdad? Pero los pagamos por obediencia. Pero ellos tenían que ser obedientes, hermanos. Y fíjense cómo también nosotros fuimos llamados a esto, hermanos. Nosotros también fuimos llamados real sacerdocio cuando nosotros venimos a Cristo. Y ahora como sacerdotes de hogar, al servicio del Señor, hermanos, también esa identidad nosotros la tenemos. Y como resultado, dicen estos versículos que pasamos a ser siervos de Dios. Porque esta es la manera en la que nosotros ahora debemos de vivir. Ya no esclavos del pecado, no esclavos de nuestros deseos, sino ahora viviendo como siervos de Dios. Hoy veremos este tema, hermanos, viviendo como siervos de Dios, parte 3. Pero va a ser en cuanto a los versículos que vimos ahorita, hermanos. Ya vimos, por ejemplo, lo que ellos tenían que hacer, de qué se debían de abstener. Vimos que tenían que someterse a las autoridades gubernamentales, pero también aquí habla acerca de los padecimientos por sufrir a causa de Cristo, dentro pues del ámbito en el que ellos se movían, hermanos. El Señor, hermanos, nos ha dado la responsabilidad a nosotros como siervos, pues de trabajar también. Sabemos que hay necesidades que tenemos que suplir en nuestra casa, claro, siempre entendiendo que el Señor es el quien nos sustenta.
Pero mientras estemos aquí, hermanos, tenemos responsabilidades, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar luz, al menos de que tenga diablito en su casa, que eso entre cristianos pues no debe de ser, ¿verdad? Bueno, diablito se oye mal, pero es como le dicen a robarse la luz, algo así tengo entendido. No creo que yo lo tengo. Pero pues tenemos responsabilidades, hermanos, con las que nosotros tenemos que cumplir y pues para eso tenemos que trabajar. ¿Ha escuchado usted, hermano, algunos cristianos que dicen, por ejemplo, que el trabajo es una maldición? A mí una vez una persona me lo dijo, que el trabajo era una maldición por la causa del pecado del hombre. Y fíjese, hermano, en Génesis 2:8, fíjese lo que dice. Vamos a leer Génesis 2:8 y 15, nada más, no es el punto del trabajo, pero nada más para entrar bien al tema. Génesis 2:8 y el 15, nada más 2 versículos, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. El 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjense, hermanos, Adán fue puesto en el huerto para cultivarlo, es la palabra labrar también, para cultivarlo. Adán se iba a encargar, hermanos, de este lugar. Y ese mandato, hermanos, fue antes de que el pecado entrara o de que ellos pues cayeran en pecado. Aún fue este mandato antes de que Dios creara a la mujer, si usted lee los versículos. Así que, por ejemplo, cuando usted escuche que alguien le dice, el trabajo es una maldición, nada más léale estos versículos, hermanos, y no es así. El Señor al hombre le delegó una responsabilidad de labrar, de trabajar, de estar ahí, de ser mayordomo, pues, en el huerto, hermanos. Pero a causa del pecado, hermanos, pues aquí hubo una alteración. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos, en segunda de Tesalonicenses. Bueno, no apunté así, nomás puse segunda de Tesalonicenses, pero dice: sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Es otra versión. Se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. 12. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Fíjense cómo, hermanos, desde el principio Dios pues estableció el trabajo. Una vez me acuerdo que el pastor Chuy dijo que el trabajo pues dignificaba al hombre, era algo que Dios había creado. Y en este pasaje, hermanos, que acabamos de leer de Tesalonicenses, andaban algunos ahí inconformes que no querían trabajar, que nada más querían andar de vagos, no se querían ocupar en nada, y pues nada más andaban perdiendo el tiempo, hermanos, y eran cristianos, eran personas que estaban dentro de la iglesia. Y pues aquí el apóstol pues hace este llamado. Y fíjense cómo, hermanos, ahí tocante a nosotros, la vez pasada aprendimos, como les decía ahorita, sobre el sometimiento a las autoridades. Ahora, hermanos, vamos a ver que como varones de hogar, hermanos, como sacerdotes de hogar, también el Señor nos ha dado autoridad en nuestro hogar, pero también la mayoría de nosotros estamos bajo una autoridad fuera de nuestro hogar, que es en nuestro trabajo secular, hermanos. Y es necesario que ahora que el Señor nos dio una nueva identidad, como ser linaje escogido, real sacerdocio, pues también debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, pero también a través de nuestra vida, hermanos. Es decir, somos sacerdotes de hogar, sí. No vamos a ir a ser sacerdotes, por así decirlo, en nuestro trabajo, ¿verdad? Es en nuestra familia, pero sí vamos a representar a Cristo en el lugar donde estemos. Y pues como sin importar las circunstancias, hermanos, que vivamos, pues cada día hay principios que tenemos que aplicar en nuestra vida, hermanos, pues como decía ahorita, en medio de un mundo perverso, en medio tal vez de jefes, vamos a llamarle jefes, ¿no? Porque pues ya no usamos la palabra amo, pero en medio de jefes que son inconversos, en medio de mucha maldad que hay. Tal vez, hermanos, nosotros en nuestros trabajos, como el hombre que les decía al principio, por seguir a Cristo, por causa de Cristo, recibimos críticas. Ahí, por ejemplo, lo que es en mi trabajo, y bueno, no sé si alguno llegue a mirar, pero yo recibo muchas burlas y yo me imagino que varios de nosotros pasamos por eso. Ahora, la situación que estaba pasando con estos hermanos de la iglesia de la epístola de Pedro, pues era una situación muy diferente. Hoy por derechos humanos, pues todo está bien cambiado, ¿verdad? Pero hoy también nosotros, hermanos, de una u otra manera padecemos, no en la medida de la iglesia primitiva o de los primeros cristianos, pero hay cierto padecimiento también. Hay ataque por nuestra fe, hay ataque por nuestra creencia. Fíjense cómo en 1 de Pedro 2:18, hermanos, dice así, lo voy a leer una vez más: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Para entrar en contexto en cuanto a este versículo, hermanos, en los tiempos antiguos había diferentes tipos de esclavos o de siervos. Estos, hermanos, pues eran personas que perdían ya su, ¿cómo se dice? Pues pasaban, cuando eran comprados o cuando eran esclavos, ya dependían de la voluntad de alguien más. Fíjense, hermanos, se dice que en la antigüedad, en estos tiempos, por ejemplo, que esta carta fue escrita, se dice que 1 de cada 3 personas eran esclavos. Y estos, hermanos, a su vez, pues eran contratados por los romanos o por las personas adineradas. Y también por otros pueblos, por ejemplo, por Egipto, que eran los que tenían, pues, vamos a decir una palabra moderna, el poder adquisitivo para poder comprar esclavos. Había diferentes formas, hermanos, de ser esclavos. Por ejemplo, los prisioneros de guerra, aquellos que eran, pues, capturados y que no podían solventar sus propios gastos, a ellos, pues, se les tomaba como esclavos. Había otra forma, hermanos, que vimos la clase pasada, que era, por ejemplo, los que ponían en los lugares públicos, y ahí llegaban, los miraban, los exhibían y ahí los compraban, y ya se los llevaban según el propósito para los cuales se los llevaban. Había otra forma de esclavitud que era, por ejemplo, los ladrones. Si alguien se robaba algo y no podía, lo descubrían y no podía pagarlo, esta persona tenía que prestarse a quien le había robado como un esclavo también. Había algunos casos, hermanos, en los que los esclavos juntaban, por ejemplo, su dinero. Había unos que pues no ganaban mucho, pero juntaban y juntaban y juntaban su dinero para comprar su libertad y dejar de ser esclavos. Y pues ya si quedaban, pues pasaban a quedar como libres. Había algunos otros esclavos que eran comprados para ser llevados a los coliseos. Y así, hermanos, pues esto era para el fin de hacerlos gladiadores, para eso se los llevaban. Estos esclavos, hermanos, no tenían voluntad propia. ¿Por qué? Porque pues le pertenecían a otra y alguien más había pagado por ellos. Había otra clase de esclavos, hermanos. Por ejemplo, había esclavos que eran muy inteligentes, había esclavos que eran estudiados. Fíjense, estaba leyendo, hermanos, no sabía, pero estaba leyendo que Flavio Josefo era un esclavo también. Flavio Josefo, ya ven que fue un historiador, y él fue un esclavo, pero no era un esclavo así sirviente. Como él tenía mucho conocimiento, a él lo habían comprado, pero con otros fines. Entonces, según el conocimiento del esclavo, muchas veces se le usaba dependiendo lo que sabía hacer. Unos eran esclavos para la construcción, unos eran esclavos para el campo, otros para las minas. Así había diferentes formas para las cuales los esclavos eran comprados, y había otra clase de esclavos que eran comprados para trabajar como empleados domésticos. Y este era el caso, hermanos, de las personas a las que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo. Esta era la clase de criados a los que él le está hablando. Eran cristianos que habían sido comprados para ser sirvientes en las casas, y estos esclavos pues por lo regular ahí vivían, ahí dormían, ahí se quedaban, ahí servían a sus amos. Fíjense cómo, hermanos, el apóstol Pedro les llamó libres en el versículo 16, versículos que ya leímos. Pero esta libertad, hermanos, era en Cristo en cuanto a lo espiritual, libres del pecado, libres. Ellos ya habían sido perdonados por medio de Cristo, pero ellos tenían una responsabilidad. Ahora, como criados, ellos tenían que seguir siendo obedientes a sus amos. Pero no solo eso, hermanos, no solamente tenían que ser obedientes, tenían que ser respetuosos, tenían que respetarlos en todo, hermanos, lo que ellos les dijeran. Fíjense cómo, para entender un poco más acerca de esta palabra amo, cuando dice el apóstol Pedro que menciona la palabra amo y las condiciones en las que estos sirvientes estaban, o en las condiciones en las que ellos hacían sus labores, esta palabra de amo viene de la palabra déspotes, de donde a su vez viene la palabra déspota. Al ver estos significados, hermanos, que usó el apóstol Pedro en este versículo, nos damos cuenta de qué clase de amos tenían los cristianos. Eran personas tal vez déspotas, orgullosas, soberbias. Eran personas que llegaban hasta golpear a los cristianos. Ahorita más adelante vamos a ver un punto, o bueno, vamos a ver más bien una razón, por ejemplo, por las cuales ellos eran golpeados. Pero lo que sí, hermanos, pues los hacían menos, los humillaban. Claro, hablando del tema de la esclavitud, también había pues algunos esclavos que eran criados en la misma forma de ser sirvientes, pero la familia terminaba, vamos a decirlo así, encariñándose con ellos y los miraban como un familiar más o como una persona más de la familia. Pero en el caso de los empleados, de los esclavos que estaban aquí, no era así, hermanos, y por el contexto de lo que leímos nos damos cuenta.
Fíjense cómo estos amos, hermanos, pues tenían estas características de ser abusivos. Se aprovechaban de los empleados domésticos, hermanos, pues los dañaban y hacían muchas cosas que no eran. Fíjense, hermanos, ahora vamos a reforzar leyendo en Efesios 6:5, acompáñenme ahí por favor para ver lo que dijo el apóstol Pablo. Fíjense cómo el apóstol Pedro dijo que tenían que respetar a sus amos en todo. Y fíjense lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 6:5. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice: esclavos, obedezcan a sus amos aquí en la tierra. Obedezcan con mucho respeto, fíjense, y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. Hermanos, sin duda el Señor había hecho libres a las personas perdonándolos de sus pecados, pero ellos seguían siendo trabajadores, ellos seguían siendo esclavos, seguían siendo empleados domésticos, y era necesario, hermanos, que por causa de Cristo, del testimonio de Cristo, ellos fueran obedientes y les dieran todo el respeto y que fueran sinceros en el trabajo que ellos hacían con sus amos, no que fuera algo de mentiras, no que fuera algo falso, sino que su servicio a sus empleados fuera sincero, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo, hermanos. Había personas o había esclavos, como les decía ahorita, pues que no tenían buenos amos. Y fíjense cómo el apóstol Pablo no les dice: no respeten solamente a los buenos, no, sino respeten aún aquellos que son difíciles de soportar, aún aquellos que los humillan, aún aquellos que tal vez le guardan su semana para la otra o su paga o como haya sido. Respétenlos de la misma manera, ténganles el mismo respeto como si lo estuvieran haciendo para Cristo. Aún aquellos que eran déspotas, aún aquellos que eran desagradables, en fin, un sinfín de calificativos que podemos poner. Ahora ellos, hermanos, por eso el apóstol Pedro les dice esto: si ellos eran linaje escogido, real sacerdocio, sí lo eran, hermanos, pero también eran habitantes de este mundo y eran representantes de Cristo. Y la razón, hermanos, por la cual ellos debían ser respetuosos de una manera total, no parcial, no fingida, no a medias, la podemos ver también en Tito 2, 9 y 10. Si quiere acompañarme ahí, Tito 2, 9 y 10. Fíjense cómo dice: a los miembros de la iglesia que son esclavos, diles que obedezcan siempre a sus amos y que sean amables y no discutan nada. No deben robar, sino ser totalmente honestos, una vez más, para que todos vean lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Hermanos, este era el fin. Ellos como esclavos domésticos, eran personas pobres. Ellos, por ejemplo, al limpiar alguna casa, ellos podían encontrarse algún objeto de valor. Si los compraban, pues los compraban personas adineradas o personas que tenían oro, plata, yo qué sé. Ellos podían encontrarse joyas, ellos podían encontrarse ciertos lujos que ellos no podían tener. Pero fíjense cómo el apóstol les hace el llamado a ser personas dignas de confianza, hermanos. Así dice otra versión, que fueran personas dignas de confianza de sus amos. Al ver en ellos una conducta honesta de parte de los amos, ellos se iban a dar cuenta de una cosa, hermanos, de que la enseñanza acerca de Jesucristo era real, que el poder de Dios que transformaba vidas era real, que el Dios al que ellos servían era real. Ese era el fin, hermanos, del testimonio de ellos. No era para que los amos hablaran bien de ellos, no era para que los amos los elogiaran a ellos, sino para que ellos al ver, ¿cómo puedo decir? Para que ellos pues miraran a Cristo a través de sus vidas. Hermanos, en nuestros tiempos nosotros pues no somos llamados esclavos, ¿verdad? Aunque a veces nos quieren tratar así. Pero sí somos llamados siervos de Dios, hermanos. Y recordando el significado de siervos, nada más para dejarlo bien claro, recuerden que el significado de siervo es el de una persona que ya no se pertenece a sí mismo, hermanos, sino a la voluntad del que pagó por él. Cristo mismo, hermanos, pagó en la cruz el precio por nuestros pecados al creerle, cuando nosotros venimos y creemos en Él, cuando nosotros venimos y rendimos nuestra vida al Señor. En ese momento, hermanos, en la cruz Él pagó por nuestros pecados y pasamos a ser siervos de Él, hermanos. Somos llamados a ser sacerdotes de hogar, sí, hermanos, pero también somos llamados a ser siervos de Dios. Y no solamente en nuestro hogar, hermanos. Vamos a ser siervos de Dios en nuestro trabajo, vamos a ser siervos de Dios en cualquier lugar en el que nosotros estemos.
No nos dice que debemos de respetar, por ejemplo, a nuestros jefes, supervisores o como usted le quiera llamar, solamente aquellos que nos quieren, aquellos que se la llevan bien con nosotros. No, hermanos, tenemos que mostrar pues principalmente a Cristo. Hay otra versión que el versículo que leímos ahorita en Tito dice: enséñales a respetar y a no ser respondones. Fíjense aquí, así dice. ¿Cuántos respondones dicen amén? ¿A cuántos nos gusta, hermanos, por ejemplo, que cuando le llamemos la atención a nuestros hijos se agarren alegando con nosotros y peleen la causa como si tuvieran la razón? Bueno, tal vez en algún momento sí pueden tener la razón, porque como padres nos equivocamos, pero si no tienen la razón y están alegando algo que no tiene caso y están respondiendo algo que es ilógico, pues a nosotros nos desespera. Entonces es en la misma forma, no de que Dios se desespere, pero es en la misma forma en la que el Señor no quiere que nosotros, como ahora empleados, como trabajadores, nosotros andemos así, siendo respondones, siendo altaneros, siendo groseros, hermanos, porque muchas veces cuando alguien nos dice algo, pues luego nos sale lo justo, ¿verdad? Y defendemos nuestra causa. Pero esto pues no debe de ser así, hermanos. ¿Cómo respondemos también nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias? Somos personas, hermanos, que si presentamos una renuncia, por ejemplo, si usted va a ir a renunciar, somos personas que cuando renunciamos, hasta lo incrédulo va a decir: gracias, Señor, porque ya se va de aquí, ya va a renunciar. O somos personas, para la gloria de Dios lo digo, simplemente esto es un ejemplo. O somos personas que si vamos a recursos humanos, por así decirlo, y vamos a renunciar, las personas hacen lo posible porque se quede ahí. Una vez el pastor Chuy contaba una anécdota, yo creo que, o no sé si la escucharon o no la han oído. Bueno, yo la escuché hace años, que una vez que fue a buscar trabajo había una fila bien larga delante de él. Pues total que él se desanimó, ¿verdad? Cuando él todavía empezaba apenas ahí en la iglesia. Que él se desanimó y dijo: no, pues no me van a contratar, hay muchísimos adelante de mí. Total que le hablaron a él al día siguiente, creo. Y cuando le hablaron, el patrón le dijo que lo había contratado porque en su solicitud decía que era cristiano. Si era así, creo la versión, como él la platicó. Y el pastor Chu dijo que sí. Y le dijo: es que la persona que renunció, por la que se supone que te vamos a contratar a ti, era esto. Era un muy buen trabajador. Había dejado un estatus o un estándar muy alto de lo que era un cristiano en su trabajo. Entonces el pastor Chuy decía pues que le había dejado esa responsabilidad a él. Entonces, hermano, en lo secular, pero siendo cristianos, estamos respetando, hermanos, estamos respetando nuestra autoridad que Dios ha puesto como nuestros jefes en nuestro trabajo. Por ejemplo, nos dicen: tu horario de entrada es a las 7 de la mañana, pero si llegamos como llegamos a la iglesia, hermanos, pues a lo mejor llegamos tarde todos los días también. Bueno, a veces hay situaciones, ¿verdad? A veces se nos dicen nuestros trabajos: tenemos media hora de comida. Pero pues es que yo no alcance a comer y como despacito y me agarro 40. Hermanos, la rebeldía, como lo hablábamos la clase pasada en cuanto a las autoridades, pero el ser humano, hermanos, o nosotros tendemos a querernos rebelar, hermanos, porque luchamos contra eso. Y si alguien nos da una orden en nuestro trabajo, ok, sí la hago, pero la hago a mi manera. Y no debe de ser así, hermanos. Fíjense, una vez en mi trabajo, me acuerdo que pues no, en donde trabajo hoy, pues mi trabajo es manejar, y una vez no teníamos trabajo, no sé por qué, ni sé qué había pasado, ya no me acuerdo, pero me acuerdo que nos dijeron: váyanse al almacén, agarren botes de pintura, agarren para pintar, agarren tapen todo. Pues total que nos pusieron a pintar toda la media fábrica ahí. Entonces un compañero sí dijo: no, pues yo no saqué mi licencia para andar pintando estas rayitas, y andaba enojado. Yo le dije: vamos a pintar, hombre, mira, se nos va a hacer más largo el turno si no pintamos, vamos a estar ahí sin hacer nada, vamos a pintar. No, es que yo no voy a pintar, yo ni soy pintor, y así ya sabe, ¿no? Poniendo puros pretextos, y no, al final no quiso pintar. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, la rebeldía, la falta de sometimiento, pues está dentro de nosotros y luchamos con eso, hermanos. Pero fíjense cómo la razón por la que nosotros como cristianos debemos ser obedientes sin importar qué tipo o qué clase de jefes terrenales tenemos, pues es que nosotros también anunciamos las virtudes de Cristo, hermanos. A través de nuestra palabra, sí, pero también a través de nuestra conducta, hermanos. Ahora, bueno, hay una frase que es algo así, bueno, no la recuerdo ahorita,
Pero muchas veces podemos hablar mucha palabra, podemos hablar mucha Biblia, podemos decir que somos siervos de Dios, que somos cristianos, que somos real sacerdocio, pero si nuestra conducta, si nuestros hechos no concuerdan con lo que nosotros hablamos, hermanos, pues ahí hay un problema. El resultado de ser buenos cristianos, hermanos, en esta área, ante los inconversos, por ejemplo, o ante los incrédulos, será que van a ver el Evangelio de Cristo como real. Van a ver que verdaderamente Cristo perdona, van a ver que verdaderamente Cristo cambia vidas, que verdaderamente Cristo transforma a las personas. Pero si a nosotros como cristianos, hermanos, nos mandan a hacer algo y no queremos hacerlo, entramos en rebeldía, renegamos, nada nos parece bien, de todo respondemos, como decía Tito ahorita que leíamos, no sean respondones, y nosotros lo hacemos, pues lo primero que las personas van a decir es, ¿y eso que eres, hermano? Es lo primero que van a decir. A mí me lo han dicho, hermanos, ahí en mi trabajo hay un compañero pero ese ya lo hace de cada rato. Ese nomás está esperando a que, y no lo hago con el fin de hablar mal de nadie, estoy poniendo un ejemplo hasta de mí mismo, pero nomás está esperando a que yo haga así un errorcito. ¡Ey! ¿Que no eres hermano? Por ejemplo, una vez, para que no vaya a pensar que es algo de pecado, una vez yo metí una caja. Entonces las cajas quedan un poco sucias y hay que darles una limpiada. Entonces esa vez yo andaba bien apurado, me fui a entregar documentación y ya iba al carro, tenía prisa. Y me gritó, ¡hey, ven! Y ya, ¿qué pasó? ¿Qué no eres cristiano? Sí, ¿y por qué no limpiaste la caja? ¿Qué pasó? Y no, hombre, pues de ahí se agarró. Entonces ahora ya cuido mucho eso, que no se me olvide limpiar la caja porque ya sé que me van a decir. ¿Por qué? Porque el mundo está viendo, hermano, los incrédulos nos están mirando. Muchas veces están esperando nada más un error para señalarnos. Y pues no importa lo que digan de nosotros, hermanos, de verdad, no es por nosotros, pero sí es del testimonio que nosotros estamos dando de Cristo en esta área, hermano. ¿Cómo estamos portándonos en nuestro trabajo? Si tiene negocios, si es independiente, lo que sea, ¿cómo estamos llevando nuestro trabajo? ¿Lo estamos llevando como si fuera para el Señor, hermanos? Recordando que todo lo hacemos pues para Él. ¿Cómo estamos obedeciendo a nuestros jefes, hermanos? ¿Cómo estamos pues dándole la gloria a Dios? Fíjense, hermanos, la semana pasada, ¿se acuerdan? La semana antepasada, perdón. Estábamos mirando los versículos de lo que era del respeto, del sometimiento a las autoridades. Y pues ahí me queda bien claro, hermanos, no sé ustedes, pero ahí me queda bien claro que cualquier persona con un cargo de autoridad, pues si está ahí es porque el Señor le ha permitido estar ahí, ¿verdad? Llámese policía, llámese gobernante, llámese presidente, pero bueno, creo que sí lo debemos de ver todos, aún así sea un guardia de un supermercado, que llegamos y nos dice, ponte gel, ya me puse, ay no, ¿cómo enfadan? Estamos yendo en contra de una autoridad que una empresa ha puesto y es una autoridad para la empresa. Y fíjense, hermanos, la vez antepasada que a mí me había tocado hablar del tema de lo que es el sometimiento a las autoridades, y voy a ser sincero, yo tuve una diferencia con un guardia hace aproximadamente un mes, fíjense, ahí en Tijuana, en la ciudad de Tijuana. Tuve una diferencia con él, pero fue de plano ¿cómo les puedo? Algo sin chiste, hermanos, que yo la verdad ni importancia le tomé. Pues total que yo con esta persona ya había hablado del Evangelio, yo con este guardia ya le había hablado de Cristo, de hecho lo había invitado a que mirara las enseñanzas de la iglesia, hablábamos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él había sido una persona que había asistido a una iglesia, pero tuvimos esta diferencia, hermanos, y me dejó de hablar, y me acuerdo que hasta yo platiqué esto a algunas personas, no, pues fíjate, me dejó de hablar y yo no estoy a gusto. La semana pasada que llego ahí a Tijuana, tuve otra diferencia con él, pero ahora pues ya fue más fuerte en contra de mi persona, ya directamente. Yo no me ofendí por lo que me dijo a mí ni por lo que me hizo a mí. Yo simplemente lo que hice, yo creo que fue lo correcto. Yo fui con una persona más arriba que él, le expuse lo que estaba pasando para no entrar en discusión con él. Total que gracias a Dios las cosas se arreglaron. Cuando yo regreso con él otra vez, la verdad, hermanos, yo traía en la mente el tema de la autoridad, del sometimiento, del respeto a las autoridades. Y esto yo, de veras, hermanos, y el Señor sabe que yo no lo digo con jactancia ni con nada, es simplemente un ejemplo. Yo cuando llegué con él empecé a hablar y le pedí perdón. A pesar de que yo creo, de veras, creo que no, pero eso ya sale sobrando. Pero yo le pedí una disculpa. Le dije, ¿sabes qué? Si te ofendí en cualquier cosa, discúlpame. Y ya empecé a platicar con él, esto y pues yo no puedo estar así. Le dije, entonces discúlpame de veras si te ofendí. Le dije, mi intención no fue esa. Hermanos, a veces nos cuesta, como les digo ahorita, muchas veces por la misma
el orgullo, cualquier cosa que pueda haber, nos cuesta, hermanos. El doblegar nos cuesta, el no aceptar, hermanos, la autoridad que tenemos, tanto de gobierno, tanto como de labores, lo que sea. Fíjense lo que dice el versículo 19 de 1 de Pedro 2. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Fíjense, hermanos, hacer ellos empleados domésticos, ellos no dejaban de ser esclavos, no dejaban de tener amos que fueran difíciles de soportar. Y fíjense cómo el apóstol Pedro, hermano, les estaba diciendo que Dios aprobaba que ellos fueran obedientes, aun cuando eran maltratados. Y aquí, hermanos, solamente quiero aclarar, no es que Dios estaba aprobando el maltrato físico, no es que Dios estaba de acuerdo en que sí, dale más duro, péguele más, a ese es mi hijo. No, hermanos, no es así. No es que Dios estuviera de acuerdo en el maltrato o en toda clase de maltrato, no, sino que lo que Dios aprobaba era su conducta, era su paciencia, era que al recibir ellos este tipo de tratos, hermanos, de parte de los amos, que aun cuando ellos fueran malos, ellos debían ser respetuosos. Eso era lo que Dios aprobaba y era lo que Dios esperaba, hermanos. Ellos tal vez eran insultados, ellos tal vez eran humillados, y solo ellos tenían que hacer una cosa: tenían que respetarlos en todo, hermanos. Fíjense, el apóstol Pablo escribió en Romanos 12:17. Si quiere acompañarme ahí, Romanos 12:17. Lo que es la carta de Romanos, hermanos, habla pues del respeto a las autoridades, del sometimiento, y hay varios versículos. Sabemos que es el Espíritu Santo el que inspiró a los apóstoles. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si los amos terrenales, hermanos, eran malos, ellos no debían responder con maldad. Si eran groseros, ellos no tenían que responder con groserías. Si ellos eran humillados, ellos no tenían que humillar a sus amos. Ellos debían hacer lo contrario. Debían darle respeto en todo, hermanos. Ellos tenían que ser sus siervos, pero sobre todo tenían que representar a Cristo. Tenían que respetar a sus amos, sí, pero tenían que ser siervos de Dios, porque eso era lo primero que eran. Hermanos, nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, pues tenemos que proveer para nuestra casa, y mientras estemos aquí, como decía el apóstol Pedro, tienen que vivir como extranjeros y peregrinos, sí. Todos tenemos trabajo, hermanos, cada quien en diferentes ocupaciones, algunos se dedican a una cosa, algunos se dedican a otra, pero la mayoría tenemos jefes, y la mayoría de nuestros jefes, hermanos, son del mundo. Algunos son difíciles de soportar, hermanos, y ese rato cuando estaba leyendo y que decía, bueno, sí, amos difíciles de soportar. ¿Y qué dirán ellos, hermanos, a nosotros? Ay, este es un cristiano, pero difícil de soportar. ¿Será lo mismo, hermanos? Bueno, si es así, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Hay algunos, tal vez, patrones que hasta se ensañan, hermanos, contra nosotros, con tal, pues, de estar molestando. Y más, hermanos, muchas veces cuando saben que somos cristianos. Fíjense, esta semana, hermanos, esta semana que va corriendo, lo digo así rápidamente, esta semana que va corriendo yo tuve presión de estar haciendo, bueno, como ya la mayoría saben, yo hago viajes a Tijuana. Entonces esta semana yo estuve teniendo presión de que querían que me fuera a Tijuana, que llegara y que me fuera, que llegara y que me fuera. Entonces yo les dejé bien claro que no. Y les dije la razón, les dije que estaba ocupado, pues estaban lo de las enseñanzas y eso. Bueno, no les dije tan así de a fondo, pero les dije que tenía compromiso con la iglesia, eso fue lo que les dije nada más. Y estuvieron en la semana, y regrésate, y vete otra vez, y vete otra vez. Y todavía ayer me vuelven a decir, ¿te vas a Tijuana otra vez ahorita que llegues? No, no puedo, estoy ocupado, te había dicho que tengo compromisos ya en lo que es la iglesia, y en cuanto a las enseñanzas. Le dije, la otra semana los puedo apoyar algún día si quieren. Y nomás me dijeron, pues la otra semana, a ver si tenemos ganas. Esas son cosas que lo hacen a uno, ¿por qué? Porque saben que somos cristianos, hermanos, pero pues igual, no hay ningún problema con eso. Y es más, todavía ahora, todavía que si iba a irme otra vez, pues ya sabían que no podía. Pero pues así son, hermanos, están encima de uno. Y fíjense cómo, hermanos, siendo más reales a nuestro tiempo, hay un tipo de padecimiento, hermanos, por ejemplo, que a usted lo quieran obligar a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, había un ejemplo de una película, ¿verdad?, de alterar un inventario, pero eso es real, hermanos. Hay cristianos que tienen cargos que eso les dicen: altera un inventario, altera una nota, altera una factura, haz esto, haz lo otro.
soy tu jefe, tienes que hacerlo, yo te lo estoy autorizando y cosas así, hermanos. Es ahí donde entra el tener una limpia conciencia delante de Dios, hermanos. El que sirvamos a nuestros patrones laborales, sí, pero siempre sirviendo a Dios, lo que la palabra dice, y que nuestra conducta, hermanos, dé gloria a Dios siempre y que dé testimonio también a los incrédulos. Esto es lo que Dios aprueba, hermanos. Fíjense, un escritor decía que los romanos, por ejemplo, decía que los romanos cantaban alabanzas a sus ídolos, y estos a su vez querían ordenarle a todos sus esclavos a que también se unieran a estos cánticos, a las alabanzas. Entonces dentro de estos esclavos estaban los cristianos, entonces los obligaban a cantar alabanzas a los ídolos. Los cristianos, pues que eran cristianos, que se mantenían fieles al Señor, que se mantenían pues firmes y fieles, no cantaban. Entonces era aquí cuando estos esclavos eran golpeados, eran maltratados, eran castigados y un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque no se unían, hermanos, a lo que ellos hacían. Nosotros debemos de ser obedientes, hermanos, a nuestros jefes, sí, siempre, y debemos de respetarlos, sí, pero siempre y cuando, hermanos, esta obediencia no nos lleve a nosotros a desobedecer al Señor. Esta es la manera en la que Dios le agrada, hermanos, que sus siervos sean fieles a Él. Fíjense, el versículo 20 de Primera de Pedro dice, bueno, yo lo voy a leer en una traducción viviente, en el capítulo 2, versículo 20, es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Ahí está más entendible. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Aquellos esclavos, hermanos, que fueran malos, que fueran desobedientes, que fueran deshonestos, con toda razón iban a ser castigados, hermanos, por sus amos. ¿Y qué mérito iba a tener el esclavo delante de Dios? Pues no iba a tener ninguno, porque estaba siendo un siervo negligente delante de Dios y delante de los hombres. Y si se decía ser cristiano, pues peor, porque estaba dando mal testimonio. Y si vemos con atención, hermanos, sí eran golpeados, como por ejemplo lo que decía ahorita, de que si no cantaban y todo esto. Pero aquí, hermanos, el apóstol continúa diciendo, si sufren haciendo el bien, Dios se agrada de ustedes. Una vez más, hermanos, no es que Dios aprobara el maltrato, sino que Dios esperaba la conducta de sus hijos conforme a su carácter, conforme a Cristo, conforme a lo que ahora ellos profesaban, conforme a ese linaje, conforme a ese real sacerdocio. Hermanos, ¿cómo cumplimos nosotros en nuestro trabajo? ¿Llegamos a tiempo? ¿Hacemos lo que nos toca nada más? Muchas veces peor cuando viene el jefe, ¿no? Agarramos hasta la escoba, aunque no nos toque barrer, agarramos hasta la escoba porque ahí viene el jefe y nos va a mirar. Como les decía ahorita, tomamos nuestro tiempo de comida que es, llegamos a la hora que es, salimos a la hora que es. En algunos lugares, por ejemplo, hermanos, se acostumbra a lo que es el tiempo extra. Y como les dije, en esta serie se iban a tocar varios temas. Y pues esto es parte de los varones, es parte del servicio a Dios. Hay trabajos donde dan tiempo extra y hay personas que se aprovechan de esto. ¿Les dan tiempo extra? No, hombre, hermanos, hablan hasta en cámara lenta, se mueven despacio, caminan despacio, todo lo hacen despacio. ¿Por qué? Porque saben que entre más tiempo se tarde, pues más les van a pagar. Y hay cristianos que también pueden llegar a hacer esto creyendo que están haciendo un bien, pues al cabo que voy a ganar más. Si el Señor me dio tiempo extra, pues a tardarnos, ¿qué es tiempo extra? No debe de ser así, hermanos. Tal vez pueda decir, ay, hermano, qué exagerado, pero son detalles, hermanos. Son detalles bien mínimos en los cuales, recuerden que como cristianos, pues estamos representando a Cristo, hermanos. Si estamos actuando de esta manera, estamos desobedeciendo a Dios, estamos siendo negligentes, hermanos, estamos siendo hasta abusivos y estamos dando mal testimonio de Cristo. Esto es lo que más afecta, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente, como les decía ahorita, rápidamente dice, uy, ¿eso qué es cristiano? Por eso, hermanos, pues debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en nuestro trabajo o en cada actividad que nosotros desarrollemos. Pues sí, a nosotros pues no nos van a golpear como en aquellos tiempos, ¿verdad? Porque como les decía ahorita, pues ahora derechos humanos ya está bien fuerte, pero no nos van a golpear de esta manera. Pero pues sí, daremos un mal testimonio de Cristo. Hay otro detalle, hermanos, que nos habla el Señor aquí, y es la manera en la que nosotros debemos de soportar. ¿Cómo debemos de soportar, hermanos, cuando sufrimos injusticias? Bueno, por causa de Cristo las vamos a sufrir, hermanos. Y es a través de la paciencia. Es a través de la paciencia, hermanos, que Dios se agrada en que seamos respetuosos. Pero también, hermanos, en que seamos, pues como decía ahorita, pacientes. Por ejemplo, cuando nos llaman la atención,
¿Explotamos y alegamos nuestra causa, como les decía ahorita, acerca de nuestros hijos? ¿O nos callamos y aceptamos nuestra culpa, nuestra responsabilidad que tenemos? ¿O somos irrespetuosos y nos ponemos altaneros? Hermanos, no debemos ser sacerdotes de Cristo en nuestro hogar y fuera de nuestro hogar desobedientes. Dios va a probar nuestra paciencia, hermanos. Dios va a probar nuestra fidelidad a Él. Dios va a probar nuestra obediencia. No olvidando, hermanos, lo que vimos la vez pasada, que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y cuando nosotros aprendemos a someternos a este principio, hermanos, estamos o no aprendemos o no queremos aceptar este principio, pues nos hacemos desobedientes a Dios y a su palabra. Hermanos, debemos someternos en esta tierra a nuestro trabajo, a las autoridades. Debemos someternos principalmente a Cristo, hermanos. Y todo lo que hacemos, recuerden que Colosenses 3:23 lo dice, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Si es en nuestro hogar como sacerdotes de hogar, si es en nuestro trabajo, si es ante nuestras autoridades, si es aquí en el servicio de los hermanos, si es ante nuestro pastor. Ante todo, hermanos, todo lo que hagamos, como ahorita se está haciendo un trabajo de la iglesia, gracias a Dios por los hermanos que han estado ahí, a los varones que todos se han involucrado, gracias a Dios por la vida de cada uno. Todo lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para que los hermanos miren, no lo hacemos para nadie más que para el Señor, hermanos. Entonces, si trabajamos, siempre hagámoslo solamente como para Él. Fíjese lo que dice Efesios 6:6. Efesios 6:6, lo voy a leer en otra versión, dice: traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Hermanos, esto es algo muy común que vemos en algunas personas, como lo decía ahorita. No están los jefes, estamos hablando de cristianos, el mundo lo hace, pero esto es común, hermanos, en algunos cristianos, que no están los jefes y no hacen nada, pero cuando lo miran que viene rápido, ¿no? Empiezan a hacer de todo. Esto no le agrada a Dios, hermano, no le agrada a Dios que queramos pues agradar a los hombres si estamos desagradando a Dios. Una vez, por ejemplo, hermanos, una vez más un ejemplo. Mi actual jefe me habló acerca de un cristiano y me dijo, oye, pero no es, me dijo a mí como si yo fuera, ahora sí que se agarró para desahogarse conmigo, no para hablar, ahora sí que basura, ¿no? Por así decirlo. Pero me dijo, oye, me dice, no acepta lo que le estoy diciendo. O sea, el jefe de él es jefe mío y es jefe de él y sabe que es cristiano. Me dijo, no acepta lo que le estoy diciendo, dice, lo acabo de ver lo que hizo, yo lo vi, estaba a 2 metros, lo confronto y me dice, yo no fui. Si yo le dije, te estoy viendo que es que yo no fui, no miraste bien. Me dice, ¿por qué es así? Me dice, ¿por qué no acepta? Pues, ¿qué le digo? Y ponía pretextos y pretextos y pretextos. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que se vitupera el nombre de Cristo. Esto es lo que pasa, hermanos. Y pues no es por nosotros, hermanos, se trata de Cristo, se trata de que como siervos de Dios ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos, ya no nos pertenecemos a nuestra voluntad, sino ahora nuestra voluntad está sometida a Él. Debemos, hermanos, ser buenos cristianos en nuestro trabajo, no porque busquemos la aprobación de los hombres, no, hermanos, sino porque buscamos la aprobación que es la más importante, que es la de nuestro Señor. No debemos, hermanos, hacer nuestro trabajo buscando el reconocimiento de los hombres, o el reconocimiento de los hombres a nosotros mismos, sino que los hombres reconozcan a Cristo a través de nosotros, hermanos. Así es como debemos de ser siervo de Dios, para que Cristo no sea vituperado a causa de nosotros. Debemos ser cristianos que soportemos con paciencia. Como les digo, los padecimientos que nosotros podemos tener hoy no se comparan, hermanos, porque nosotros no somos esclavos. Bueno, sí somos esclavos de Cristo, pero no somos esclavos en nuestro trabajo, no somos golpeados, no somos humillados, no somos abofeteados. Pero aún así, hermanos, nosotros debemos de soportar con paciencia, porque esto es agradable a Dios, hermanos. Como cristianos vamos a padecer, como lo dije, hermanos, no en la manera pues de ellos, pero muchas veces a nuestros jefes parece que se les activa un anticristiano, ¿no? Y se ensañan con nosotros y comienza a haber trabas y comienza a haber problemas y comienza a haber muchas cosas, pero el Señor espera que en nosotros pues haya paciencia, hermanos. Por eso les digo, no es que el Señor se alegre de nuestros sufrimientos, de nuestros padecimientos o de cualquier cosa así, o aún si usted está sufriendo una injusticia en su trabajo, no, sino el Señor lo que espera es la respuesta correcta, hermanos.
primeramente a Él, a su palabra, a la obediencia. Fíjense, hermanos, en estos tiempos modernos pues han cambiado, ya son diferentes. Y fíjense cómo en este versículo quedó claro que el Señor espera pues que soportemos y que nos mantengamos fieles a Él. Por ejemplo, hermanos, yo ahora digo, hablándolo ya de, aquí creo que no hay ningún doctor, pero hablando de, por ejemplo, de los médicos, ellos están padeciendo, hermanos, ellos están padeciendo a causa de Cristo. ¿Por qué? Porque el aborto está legalizándose en muchas partes del mundo. Yo una vez le preguntaba a un doctor que es cristiano, ¿qué vas a hacer cuando te digan que hagas un aborto? ¿Qué vas a hacer? Hay maestros, hermanos, hoy, como sabemos, la ideología y todas esas cosas nuevas que están entrando a las escuelas ya están en los libros de nuestros hijos. Y aquí un consejo, hermanos, a los que tienen niños chicos, mire sus libros, mire los libros que le están dando a sus niños, lea lo que le están dando a ellos, fíjese los trabajos que le están dando, porque es bien sutil todo esto. ¿Qué van a hacer los maestros, hermanos? Los maestros que son cristianos, ¿se van a mantener fieles a Dios o van a aceptar lo que el gobierno está diciendo? Hay muchas profesiones en las que ya están sufriendo, hermanos, por ser cristianos. Y este caso, por ejemplo, como les digo, de los doctores y de los maestros es algo que tengo en mente ahorita. La Biblia dice, hermanos, que debemos obedecer a nuestros amos, vamos a llamarle así. Pero en estos casos no, hermanos. Hay un relato en Génesis 39, no lo vamos a leer, donde José fue vendido como un esclavo, ya lo hemos escuchado. Fue vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar. Este era un egipcio, hermanos, que tenía poder en esta región. Y al ver que la bendición de Dios estaba sobre este lugar por causa de José, este decidió entregarle toda la mayordomía de todo lo que tenía, que él se encargara de todo. Él seguía siendo esclavo, como les decía ahorita. Según su condición, la esclavitud podía cambiar. Este Potifar, hermanos, tenía una esposa, y pues por ser esposa de este hombre, pues ella también tenía poder. Claro, Potifar era el que mandaba y todo, pero esta mujer también tenía poder sobre José también. Ella comenzó a ver a José, hermanos, con deseo sexual, así lo dice otra versión, hasta que ella finalmente le dijo, acuéstate conmigo. Pero aquí, hermanos, lo que quiero enfatizar es la respuesta que José le dio. Esa sí la vamos a leer en Génesis 39:9. Fíjense lo que dijo en Génesis 39:9. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Pero fíjense contra quién. Sería un gran pecado contra Dios. Hermanos, cuando una persona tiene autoridad por encima de nosotros y nos manda a hacer algo que nos lleva a pecar contra Dios, antes de hacia el hombre, hermanos, o antes, bueno, no pecamos contra el hombre, sino si es algo que nos está mandando a hacer y esto nos va a llevar a pecar ante Dios, no debemos hacerlo, hermanos. Por eso les decía ahorita el ejemplo de los doctores, el ejemplo de los maestros. ¿Qué van a hacer? Esto debemos enseñarlo nosotros también a nuestros hijos, hermanos, sobre todo a los jóvenes que un día van a trabajar. Por ejemplo, mi hijo ahorita está trabajando, el mayor, él quiso trabajar y pues estuvimos viéndolo ahí orando y le permitimos que trabaje un tiempo porque tiene que estudiar. Y ayer precisamente me estaba hablando de unas situaciones que sucedieron en su trabajo y yo le hablé parte de este tema, el cómo él tiene que ser respetuoso. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros también como sacerdotes de hogar tenemos que hacer, buenos ciudadanos. ¿Por qué? No para exaltarlos a ellos, como lo digo, sino ahí en ese trabajo, por ejemplo, donde está él, saben que lo llevan a una iglesia, saben que tiene familiares cristianos y todo. Entonces debemos de enseñarle el respeto. Aún así vea a él que tiene jefes que son difíciles, aún así tenemos que enseñarle a respetarlos porque son una autoridad, y eso le estábamos hablando también ayer. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tienen que respetar a sus maestros. Claro, cuando los maestros se meten a hablar en contra de lo que nosotros les estamos enseñando, pues ahí no, ¿verdad? Hoy después de la pandemia, hermanos, dicen que los alumnos regresaron bien desenfrenados, que regresaron desatados, pues sí estaban encerrados. Debemos enseñarles el respeto, hermanos, a nuestros hijos, a toda autoridad, tanto escolar como de trabajo, como de gobierno, como lo vimos la vez pasada. ¿Por qué? Porque esto es agradable delante de Dios, hermanos. Fíjense cómo el último versículo dice, el 21 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice el 21.
Pues para esto fuisteis llamados. Ahí viene la razón. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22, vamos a leer el 22 y el 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que le juzga justamente. Hermanos, el apóstol Pedro les deja en claro que habían sido llamados a libertad, sí, pero tenían que seguir siendo esclavos, no del pecado, sino de sus amos. Bueno, principalmente siervos de Dios, pero también tenían que cumplir con la función ante sus amos terrenales. Y aquí, hermanos, iba a ir incluido el padecer por causa de Cristo, el sufrir por obedecerle. Ellos debían permanecer firmes en su fe, hermanos, primero que nada, aunque esto los llevara a sufrir, aunque esto los llevara a ser golpeados, azotados, humillados. Pero también, hermanos, se les deja claro que Cristo mismo ya había padecido, que Cristo mismo ya había sufrido, que Cristo mismo ya había pasado por todo eso primero que ellos. Y ahora de ellos, hermanos, tenían un gran ejemplo. Por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, hermanos, nosotros, ¿se acuerdan que a la hora de resolver un problema, más en matemáticas, ¿verdad? A la hora de resolver un problema ponían un ejemplo, miren, bueno, nos explicaban, nos daban una clase y aún más si no entendíamos, o aún en los mismos libros, si había que escribir algo, decía ejemplo 1, ejemplo 2, y sobre ese ejemplo nosotros nos basábamos para resolver lo que teníamos que hacer. Hermanos, de la misma manera, aquí se nos enseña, Cristo, hermanos, con su vida nos dejó ejemplo, nos dejó un ejemplo claro de obediencia a Dios, de sometimiento a Dios, con el fin de que ellos, bueno, en este caso de ellos, hicieran lo mismo, hermanos, que siguieran sus pisadas, es como dice el versículo. Hermanos, nosotros tenemos un gran ejemplo de parte de nuestro Señor Jesús. Fuimos llamados a padecer por Él. Fuimos llamados también a sujetarnos a nuestras autoridades, como lo vimos hace 15 días, gubernamentales, pero también a nuestras autoridades laborales, hermanos. ¿Por qué? Porque de esta manera lo estamos haciendo ante Dios. Aún así, hermanos, sean personas malas, sean personas difíciles de soportar, sean personas que se ensañen contra nosotros, sean personas que nos quiten algún beneficio, sean personas, cualquier tipo de persona que sea, o cualquier cosa que quieran hacer en contra de nosotros, por causa de nuestra fe, debemos ser obedientes siempre. Bueno, como les decía ahorita, siempre y cuando esa obediencia no nos lleve a pecar en contra de Dios o a desobedecer al Señor. Debemos aprender, hermanos, a soportar que en esta vida vamos a tener aflicciones por seguir al Señor en todas las áreas, hermanos. Pero para eso, hermanos, también nosotros fuimos llamados para padecer en su nombre. Hermanos, el Señor nos dejó a nosotros un gran ejemplo para seguir sus pisadas, hermanos. Ahora nosotros, por medio de la palabra de Dios, sabemos que Cristo sufrió hasta la muerte por nuestros pecados. Ya estamos en el final, hermanos. El Señor quiere, hermanos, que seamos esos sacerdotes en nuestro hogar, sí. Que busquemos vivir en santidad, sí, hermanos. Que busquemos cada día más de Él, sí, hermanos. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Recordando que ahora nosotros somos linaje escogido también, hermanos. Que somos real sacerdocio también. Que somos pueblo adquirido por Dios, hermanos, a precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesús. Y esto, hermanos, fue con un propósito: anunciar las bondades de Dios, anunciar su mensaje de salvación. Hermanos, sin duda habrá heridas en el camino, habrá padecimientos, vendrán sufrimientos, hermanos. Ahorita no estamos padeciendo realmente fuerte, hermanos, como esta iglesia de la que aquí hablamos. No estamos nosotros sufriendo como en otros países, no. Sin duda, hermanos, tal vez van a venir tiempos así. Van a haber tal vez humillaciones, vamos a sufrir injustamente por causa del Señor, sí, hermanos. Pero démosle gracias a Dios por todo, hermanos, por todo. Démosle gracias a Dios aún por permitirnos ser parte de sus sufrimientos. ¿Se acuerdan los apóstoles cuando eran encarcelados? La actitud que ellos tenían al salir, cómo le daban gracias al Señor por haber permitido padecer por causa de su nombre. Hermanos, pegámosle al Señor que nos dé
ese sentir a nosotros también, que cuando padezcamos por causa de su nombre, seamos agradecidos con Él, cantemos alabanzas a Él. Digo, Señor, gracias por permitirme haber padecido por causa tuya, aún en nuestra propia familia, hermanos, en nuestro trabajo, en donde estemos. Hermanos, si por causa de nuestra fe somos rechazados, somos hechos menos en cualquier área en la que nosotros estemos, sea lo que sea, hermanos, siempre sigamos las pisadas de nuestro Señor. Es el que nos dejó un gran ejemplo de cómo debemos obedecerle, hermanos, de cómo debemos llevar nuestro día a día. Hermanos, pues el varón como sacerdote de hogar, vimos que se somete a las autoridades de gobierno, pero también vimos que se somete a las autoridades que tenemos laborales. ¿Por qué? Porque nos sometemos a Dios, porque es una manera de obedecer al Señor. Créanme, hermanos, no me mandó ninguna empresa ni nada, ¿no? Es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios tiene para todos los temas, para todas las áreas, y pues no vituperemos el nombre de Cristo en nuestro trabajo. Seamos ejemplo de Cristo, anunciemos las buenas virtudes cuando haya tiempo, anunciemos las buenas nuevas de salvación cuando haya tiempo, no a la hora que estamos trabajando, pero también anunciamos las virtudes a través de nuestra vida, a través del ejemplo de Cristo en nosotros, de que Cristo nos perdonó, de que Cristo nos salvó, y pidámosle al Señor pues que nos ayude, hermanos. Yo creo que todos hemos fallado al Señor en una u otra área, y pues que el Señor nos ayude, amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para estar despidiendo ya, y le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está. Señor, una vez más te damos gracias, Padre, por la palabra que has traído a nosotros, Señor, en esta noche, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu palabra ha sido clara, Señor, y pues nos mandas a someternos a nuestras autoridades, sí, Señor, pero entendiendo que siempre el sometimiento es a ti, Padre, porque cuando nos sometemos a ti, Señor, cuando somos obedientes a ti, a tu palabra, a lo que tú has dejado en ella, pues nos vamos a someter a los demás, Señor. Mi Dios, pues perdónanos, Señor, porque sin duda te hemos fallado a ti, Señor, en nuestro trabajo. Tal vez no hemos sido ejemplo, tal vez pues nos hemos equivocado en una manera de responder, hemos peleado nuestros derechos, hemos alegado nuestras causas, hemos sido respondones. Perdónanos, Señor, el perdón es, bueno, obviamente, Señor, te pedimos perdón a ti, Señor, porque te hemos fallado, Señor, y hemos tal vez sido de un mal testimonio. Ayúdanos, Señor, de aquí en adelante, Señor, habiendo escuchado esto, entender, Señor, que en nuestro trabajo pues debemos representarte a ti, Señor. Somos obreros tuyos primero que nada, Señor, y como obreros en lo secular, pues ayúdanos, Señor, a presentarnos pues bien, Señor. Pero también, mi Dios, yo te pido que nos fortalezcas en aquellos tiempos difíciles, Señor, porque tal vez algún hermano esté atravesando alguna situación de maltrato, de abuso, de discriminación, de muchas cosas por su fe. Señor, yo te pido que les fortalezcas, que nos fortalezcas a todos, Señor, porque como lo decía ahorita, vienen tiempos, Señor, donde nuestra fe va a ser probada a través o en muchas áreas, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a través de tu Espíritu Santo, Señor. Fortalécenos, Señor, a que cuando vengan estos padecimientos, que cuando vengan estas pruebas, estas luchas, Señor, nosotros nos sintamos indignos, pero también agradecidos contigo, porque nos permitas padecer por causa de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, y manténnos firmes, Señor, en esta vida, en todo lo que hacemos, Señor, recordando que todo lo que hacemos, lo hacemos para ti, Señor. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra haya hablado a cada uno, Señor, de nosotros, que esta palabra haya traído consuelo, haya traído exhortación, haga la obra completa según tu voluntad, Padre. Como te lo he dicho en otras ocasiones, yo soy limitado de palabras, pero confío en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que es el que obra en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te pedimos por el pastor Julio que tú has puesto en esta congregación, Señor, en este trabajo que él está, que tú lo guíes, Señor, que tú, pues, le sigas dando sabiduría, Señor, en este nuevo trabajo que le has dado, Señor, que le sigas dando de tu gracia delante de los empleados, que le sigas dando tu gracia delante de sus patrones, Señor, y que lo mantengas siendo un reflejo tuyo, Señor, ahí. Mi Dios, que sea de bendición para sus compañeros. Sabemos que a veces puede haber rechazo, mi Dios, porque a veces, pues, cuando se enteran que somos cristianos se alejan, Señor, pero que Él pueda ser de bendición ahí en el lugar en el que tú has puesto, porque por algo le has permitido que esté ahí, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, y por cada varón, mi Dios, por cada varón que aquí trabaja, también de igual manera, mi Señor, que
pues que todos en general podamos ser un testimonio vivo de tu poder, Señor, de tu grandeza, de lo que tú haces, Señor, con nosotros y en nuestras vidas, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Despídenos de este lugar, Señor, y tráenos con bien mañana, si es tu voluntad, para seguir aprendiendo de tu hermosa palabra, Padre. Sea tu nombre exaltado, mi Dios. Recibe gloria, honra y alabanza en esta noche, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo que nos dio, y pues si Dios lo permite, nos vemos en 15 días. Amén. Dios les bendiga, hermanos.